Vemos el ejercicio 29.17. Dice el enunciado, con base en la ley de Lenz, determine la dirección de la corriente en el resistor AB de la figura cuando se abre el interruptor S después de haber estado cerrado durante varios minutos. Ese era el punto A. El punto B, la bobina B se acerca a la bobina A con el interruptor cerrado. Y C, se reduce la resistencia de R mientras el interruptor permanece cerrado. Bien, vamos a ir analizándolo paso a paso. La ley de Lenz básicamente nos dice que la FEM inducida debido a la variación de un flujo magnético se opone a la causa que la produce. ¿Sí? Hay una oposición. Es como, digamos, si la naturaleza quisiera mantener un estado estable, pero hay algo que perturba ese estado estable, entonces se produce un efecto que quiere oponerse a eso para que todo se mantenga de cierto modo estable. Entonces, acá nos presentan distintas situaciones y lo que tenemos que ver es qué pasa con respecto al flujo magnético en la bobina B según lo que está pasando en la bobina A. ¿Sí? Que la bobina A es donde se genera un campo magnético, por ende un flujo magnético, porque la bobina A se conecta a una fuente, ¿sí? Veamos entonces, en el primer caso nos dicen, ¿qué pasa cuando se abre el interruptor S después de haber estado cerrado durante varios minutos? Tenemos acá entonces, a ver, voy a hacer un poquito de zoom y vamos a ocupar la imagen. Voy a hacer la imagen más grande, así me es más fácil a mí escribir, si total no hay mucho más para deducir ahí. Bueno, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. Bien. Fíjense, si se cierra este interruptor S, cuando se cierra el interruptor, se cierra el circuito. Al cerrarse el circuito, empieza a circular una corriente hacia allá, ¿sí? Por la fuente, así y así. Como circula una corriente en esta dirección, acá va a venir una corriente así, viene por acá y se mete por acá, ¿sí? Viene por acá, la corriente así y se vuelve a meter por acá y demás. Si nos fijamos por regla de la mano derecha, según esta corriente, el campo magnético en esta bobina va a ser hacia la derecha. ¿Sí? Espero que estemos de acuerdo y ustedes vayan resolviéndolo ahí también mientras yo les explico esto. Tenemos un campo magnético que es hacia allá. Que ese campo magnético se supone que va a estar atravesando a la otra bobina. ¿Sí? Entonces, en el punto A nos preguntan, ¿qué sucede cuando se abre el interruptor después de que estuvo varios minutos cerrado? ¿Qué sucede con la corriente que circularía en este resistor que tenemos acá, el resistor AB? ¿Cuál sería el razonamiento entonces? Cuando el interruptor se abre, lo que sucede es que abruptamente este campo magnético que estaba con dirección hacia la derecha desaparecería, porque dejaría de circular corriente, entonces el campo disminuiría. Si este campo magnético que estaba atravesando a esta bobina era hacia la derecha y de repente disminuye, ¿qué va a suceder en la otra bobina para oponerse a ese cambio? Es decir, había un campo magnético y de repente desaparece. Lo que va a suceder es que la FEM inducida en la otra bobina va a tener una dirección tal que va a querer oponerse a la disminución. Va a tener, está bien, dije, una dirección tal que va a querer oponerse a la disminución del otro campo. Entonces va a ser hacia la derecha. Y ahora, para que aparezca ese campo hacia la derecha que se opone a la disminución del campo anterior, por regla de la mano derecha tiene que haber una corriente que circule en esta dirección, ¿sí? Espero que ustedes también lo estén haciendo. Yo pongo el dedo gordo apuntando en la dirección del campo y los dedos de mi mano derecha quedan diciéndome que la dirección de la corriente tiene que ser así como la estoy dibujando acá. ¿Sí? Entonces esto viene así, la corriente viene por acá y va así, de A hacia B. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta como yo tengo indicado acá.
Para el punto A, la corriente es de A hacia B. Bien, veamos ahora qué pasa en el otro punto. A ver que voy a borrar todo esto. Ahí está. En el punto B nos dice, la bobina B se acerca a la bobina A con el interruptor cerrado. ¿Qué sucede entonces? El interruptor está cerrado, es decir que seguimos teniendo ese campo como yo había dibujado recién hacia la derecha. Y ahora la bobina B se acerca a la bobina A. Como se está acercando, la magnitud del campo magnético o el flujo magnético, mejor pensarlo con el flujo magnético aumentaría. ¿Sí? ¿O está bien? Bueno, cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Lo que sucede es que empieza a haber una variación de campo magnético, de flujo magnético en la bobina B, y es tal que tenemos una mayor magnitud de campo magnético atravesando esta espira, esta bobina, ¿sí? Entonces ahora, el campo magnético estaría aumentando en la bobina B. Para oponerse a ese aumento tendría que inducirse un campo magnético que sea opuesto, hacia la izquierda. Para que el campo magnético sea hacia la izquierda, la FEM inducida debería generar una corriente que tenga una dirección hacia allá. ¿Sí? De nuevo por regla de la mano derecha. Perdón, voy a hacer así. Desde acá va para allá la corriente. ¿Sí? Acá se mete y va para allá. Ahí está. O sea que el campo aumenta. Por ende, se induce un campo que se opone a ese aumento. Para que eso suceda, la FEM inducida genera una corriente que va hacia la dirección que les estoy mostrando acá. Entonces, el punto B, la corriente va desde B hacia A, tal cual como tengo indicado acá, ¿sí? Desde B hacia A. Bien, y en el punto C, se nos dice, se reduce la resistencia R mientras el interruptor permanece cerrado. Bien, ahora se reduce la resistencia R. O sea que tenemos de nuevo acá campo magnético que va hacia la derecha, pero ahora ¿qué sucede? La resistencia R se está reduciendo. Si disminuye la resistencia en un circuito, ¿qué pasa con la corriente? La corriente aumenta. Si la corriente aumenta, aumenta la magnitud de este campo. Si aumenta la magnitud del campo, ¿qué pasa en esta bobina? Se tiene que inducir un campo que se oponga a esa magnitud. Entonces estaríamos en una situación como la del punto B. Tendría que aparecer un campo que se oponga al aumento, por lo que tendríamos una circulación de corriente como, según la regla de la mano derecha, que iría desde B hacia A. Tal cual como está escrito acá, ¿sí? Va desde B hacia A. Bien, es un ejercicio bastante conceptual y lo que hay que tener en cuenta es más o menos lo que les he explicado, ¿sí? ¿Qué pasa con esta interacción o qué pasa cuando un campo magnético, un flujo magnético disminuye y cómo repercute eso en una bobina o una espira que esté sumergida en ese campo magnético y demás, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con la ley de Lenz. Y creo que está bastante bien explicado en el libro. ¿Sí? Recuerdo hay unas imágenes en donde se explica bien esto, qué pasa y demás. Muy bien.